Y ahora sí, Miguel Dani, muy buenas noches, bienvenido a Alta Política y muy buenas noches, Martín Rizzo Patrón. Un gusto, gracias por tu invitación. Por ahí en los comienzos, no siempre el programa uno por ahí se extiende en explicar lo que va a ser el programa, pero en definitiva yo también tenía muchas ganas, Miguel, de invitarte porque siendo vos un senador muy joven, capaz que sos quizás el senador más joven que tenemos en la Cámara. Sí. Y bueno, muy comprometido con la política. Yo quería contar que además de ser abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, sos máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral. ¿No? Una tarea que seguramente te acompaña tu labor política con lo que ha sido tu labor profesional en la tierra cafayateña. Bueno, yo ejercí mi profesión acá en Salta Capital, pero bueno, la verdad es que me dediqué fuertemente siempre a la actividad privada y hace 8 meses decidí presentarme a las elecciones y gracias a Dios me fue muy bien y acá estoy en la legislatura trabajando ahora en la actividad pública y la verdad que mi compromiso es una vocación enorme, pero yo siempre a esta vocación le pongo la mirada de lo privado, ¿no? Que yo sentía que muchas veces la clase política se enquista en lo público y pierde esa mirada que tenemos que tener siempre de la actividad privada, ¿no? Es decir, los políticos tenemos el mal de que vos vas al cajero automático y está tu sueldo. En la actividad privada es muy difícil llegar a fin de mes, ¿no? En estos tiempos, entonces creo que el aporte que puedo hacer desde ese permitido es muy importante. No obstante eso, Miguel, vos naciste en un hogar político, donde tu padre además fue presidente de la Unión Cívica Radical y también fue senador por el departamento. Así fue, digamos, las vueltas al destino, ¿no? La misma edad que yo, le tocó también representar su departamento, también fue presidente del radicalismo acá en Salta, le tocó una época muy dura, fue el 2000, el 2001, y bueno, yo también milité mucho en la política, pero la verdad que siempre desde la actividad privada, ¿no? Nunca había ocupado un cargo público. En realidad, Martín, que vos tenés mucha experiencia en esto, ¿no? Cuando vos escuchás a un joven que dice, bueno, desde lo privado en el sentido que no fuiste empleado público, pero sí dedicado a la política, pero además muy joven, empezaste en la Universidad. Yo estoy convencido que lo que acaba de decir el senador es toda una definición que me parece que merece un recuadro periodístico. Es decir, es un mensaje a la juventud, un mensaje a los profesionales jóvenes, a los políticos jóvenes, que significa, aquí estoy, no solo que soy, medio como hace una excepción de que sea de una familia política, ni lo mencionó, pero dice aquí estoy, soy joven, soy profesional, vengo desde la actividad privada, es decir... A comprometerme con lo político. Por supuesto, y no a comprometer la política y el presupuesto conmigo. No, vos sabés que está bueno, ¿no? Es buena la salvedad, porque qué importante hoy la sinergia también que tiene que haber entre lo público y lo privado, ¿no? Eso creo que es clave, es decir, ya no es un Estado separado, digamos, de lo privado, sino actuar conjuntamente en una relación público-privado para que funcione la economía, pero también para que funcionen las reglas del Estado. ¿Cuál es tu mirada, Miguel, de Salta y de la política? Yo tengo una visión muy crítica, ¿no? Creo que el otro día compartíamos el coloquio de ideas y veía cifras alarmantes, la verdad. Y yo veía donde el empleo privado llega casi al 30% de toda la masa salarial. Es decir, que hay trabajo negro mucho, pero hay trabajo público mucho. Es decir, el sector privado fuertemente tiene que aguantar todo el desfasaje millonario que tiene el Estado, ¿no? Muchas veces muy bien gastado, muchas veces muy bien invertido, otras veces no tanto. Salta es una provincia emblemática donde prácticamente gasta casi la mitad de su presupuesto en sueldo. Eso es todo un indicador, de ahí le queda al Estado el otro 50% para invertir, para hacer obras, es decir, prácticamente estamos viviendo lo público. Y Son 50 es un avance, claro, te cuento, sí, ¿no? En la historia. No es así, pero de eso habla de todo lo que tiene que sostener la gente común, ¿no? Es decir, a mí lo que me preocupa y lo que quiero dejar yo definido, sobre todo en estos momentos de crisis, es que la clase política debe dar muestras de austeridad y de transparencia sobre todas las cosas. Es indignante, muy indignado ver a algún vecino que llegaba a un cargo público, cambiaba el auto, pintaba la casa, cuando a un abogado, a un médico, a un joven profesional, o un profesional de mediana edad del sector privado, eso
les cuesta horrores. Y yo creo que tenemos que invertir el eje de todo esto, ¿no? Yo creo que la clase política debe dar sinceramente muestras de austeridad y de honestidad sobre todas las cosas. Entonces, fíjense que hoy muchos políticos, muchos ministros nacionales, provinciales, son casi celebridades en nuestra provincia. Por eso tenemos que cambiarlo. La clase política hoy está muy mal vista y creo que necesitamos un debate profundo hacia adentro y hacia afuera de la política. No es casualidad. Salta Capital ha ganado un partido que otras veces era marginal, con muy poco presupuesto para las campañas políticas, y esto es una definición, todo un símbolo, ¿no?, de que quizá estamos advirtiendo en el final de época, ¿no? Dios quiera que sea así. ¿Qué opina Martín? Precisamente lo que decía el senador me trae a la memoria un estudio reciente que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, con datos estadísticos de Salta del año 2013. Y uno de los cuadros estadísticos, sin entrar a analizar otros que son muy significativos y hasta es interesante hacer vinculación entre ellos, pero uno solo indica sobre el estado de la ocupación y la desocupación acá, sobre todo en Salta y alrededores de la capital. Y hay un dato que así a simple vista no es relevante, porque ahí se habla de mucha desocupación, como dice él, habla de diferentes tipos de empleo, pero si uno lo analiza en forma transversal, en todos los estamentos sociales, desde los más pobres hasta los de clase alta, en todos hay un sector con mucha incidencia del empleo público. Es decir, hasta los más pobres, los más desposeídos, están en algún porcentaje vinculados con la función pública. Y esto me trae inmediatamente la vinculación de dependencia de los punteros políticos, etcétera, que incluyen en la función pública a gente que no viene de carrera. Por lo tanto, si nos vamos a otro cuadro, los docentes no tienen que cobrar porque justamente parte del presupuesto público ha sido derivado para este tipo de situaciones. O sea, me parece muy buena la lectura que ha hecho el senador. Yo creo, Miguel y Martín, que las provincias del norte y del NEA, es decir, lo que es el NOA y el NEA, también han quedado muchas veces marginadas de las posibilidades de infraestructura, pero por parte de los gobiernos nacionales. Es decir, tenemos una constitución unitaria que en el año 1994, cuando se la reforma, se la hace más unitaria aún. Entonces da la sensación de que las provincias nuestras han estado siempre mendigando en la nación, ¿no?, obras, porque la realidad es una realidad de muchísimos años. En ese sentido no es culpa de un gobierno o del otro. Es decir, que hoy tengamos, como bien vos decías, ¿no?, solamente a lo mejor un 30% de trabajadores en el sector privado y en blanco, ¿no? Creo que es muchas veces el empleo público es una suerte, muchas veces de subsidio ante la falta de trabajo en el campo de lo privado.